Muy buenos días, Natalie, muchas gracias. Primero, gracias por acompañarnos para hablar de este tema, porque sabemos que se le dice la droga zombie al fentanilo. Y lo primero es preguntarte qué es el fentanilo. Bueno, el fentanil es un fármaco que se ocupa regularmente médicamente. Es un opioide que, como señala, es muy potente. Nosotros habitualmente lo ocupamos en pabellón para sedar, para dar anestesia general, para intubar a los pacientes. También se ocupa en la UCI. Pero también existe un uso ilícito. Y es importante hacer la diferencia con los telespectadores porque los problemas que se han visto ahora en la opinión pública tienen que ver justamente con este mal uso en el fondo, que tiene que ver y se atribuye principalmente a la sustracción del medicamento de los centros de salud y que es el medicamento que en el fondo genera dependencia, adicción. Es importante hacer la diferencia porque es un medicamento que por largo tiempo se ha ocupado de manera sanitaria y que tiene una alta regulación de parte de la autoridad sanitaria en términos de su prescripción, de su circulación. Claro, Germán, y acá, bueno, esto se vio también, es una pandemia, catalogada como pandemia en Estados Unidos, porque yo estaba viendo que solo el 2022 se registraron 107.000 muertes por sobredosis, de las cuales se estima que más del 65% tiene que ver con el consumo de estos opiáceos sintéticos, según lo que indican distintos medios de prensa. Acá hubo un momento en que se pasó, como tú decías, del uso hospitalario al consumo. ¿Por qué se puede haber generado ese interés de traficantes de drogas de utilizar el fentanil para venderlo entre sus clientes consumidores de drogas? Sí, efectivamente la crisis de opioides es un problema muy complejo, es un problema de salud pública y también es un problema que tiene dimensiones que escapan también la parte sanitaria. Hay países que están muy críticos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde como tú señalas, fallece aproximadamente entre 80 a 100.000 personas al año, y ya tiene la categoría de una epidemia en el fondo. Y las causas, principalmente, una tiene que ver con el aumento de la disponibilidad del fármaco y la sobreprescripción, eso es una parte. También hay otro componente que tiene que ver con el tráfico del medicamento. Hay laboratorios clandestinos que lo fabrican. No es tanto un problema en nuestro país, sí en otros países. Y esto, la combinación de estos factores hace que existan personas que tienen dependencia física, que no pueden suspender el tratamiento y terminan accediendo de manera ilícita al fármaco. Las características del fármaco también, que es un medicamento que es muy potente, que genera una sensación de euforia y bienestar, también genera que existan personas que generan adicción. Entonces, esa sumatoria de condiciones generan la crisis de opioides y que, bueno, es un problema que tiene que ser manejado con estrategias gubernamentales muy efectivas, que busquen mitigar estos efectos nocivos, disminuir la circulación del medicamento, regular la circulación legal del medicamento, que sea debidamente controlado y fiscalizado. Es muy complejo, Claro. tiene un abordaje intersectorial. Sí, y quiero abordar también esto de la fabricación en laboratorios clandestinos y todo, pero antes preguntarte primero los efectos, porque ¿por qué se le dice la droga zombie al fentanil? Bueno, ese efecto zombie que señalan muchas veces también es porque está asociado a otros medicamentos, el consumo, ¿ya? Cuando es ilegal. Pero el fentanil tiene un perfil que genera muchos efectos, genera una sedación, un compromiso de conciencia, ¿ya? Y si esto se combina con otros medicamentos, por ejemplo, ketamina, generan este efecto zombie, que la persona está con un compromiso de conciencia, en donde se ve que tiene una mínima respuesta al estímulo y eso de algún modo corresponde a esa descripción que se hace. Acá también se ha hablado mucho de la adicción que genera el fentanil. De hecho, Prince, que ya murió hace algunos años, este cantante tan conocido, se difundió de que había muerto por una sobredosis justamente de fentanilo. ¿Cuál es el riesgo también de los pacientes? Porque acá una cosa son las personas consumidoras de droga que acceden a este medicamento de mala manera, pero otra también son los pacientes que terminan generando una dependencia. ¿Qué pasa ahí y a qué pacientes se le debería prescribir y quiénes no deberían ni siquiera acercarse a este medicamento?
Sí, hay que tener cuidado con estigmatizar el uso, porque los opioides son muy importantes en el uso de los pacientes paliativos y siempre se ocupan de manera responsable por un equipo multidisciplinario. Ahora, el fentanil tiene un rango de dosis que es muy estrecha, de manera que si la prescripción o la presentación no es la correcta, fácilmente cualquier persona puede presentar una sobredosis. Y ese es el gran peligro, porque esta sobredosis, como genera compromiso de conciencia, genera depresión respiratoria, la persona deja respirar, hace apnea y puede fácilmente caer en un paro, ¿ya? Entonces, el peligro es para todas las personas, para los pacientes, para el uso ilícito también, además tiene esta característica que puede generar una dependencia y o una adicción. Acá, Germán, yo estaba leyendo también en qué momento se produce el salto que tú señalabas de que se empieza a fabricar en laboratorios clandestinos y estaba relacionado en parte en Estados Unidos con la historia del Chapo Guzmán y el envío de cierta cantidad de fentanilo generado de manera ilícita para cortar otros tipos de drogas, por ejemplo, cocaína y otro tipo de estupefacientes que se vendían también de manera ilegal. Y que esto habría provocado mayor adicción incluso en gente que no lo sabía, que no sabía que estaba consumiendo fentanil al comprar otra droga y que lo hacía además más adictos. ¿Sería esta parte de la consecuencia que provocó finalmente que en Estados Unidos estemos viendo una crisis tan grave relacionada con el fentanil? Sí, efectivamente, es un problema muy complejo. Los precursores sintéticos muchas veces provienen de México, de China, y permiten estos laboratorios clandestinos. Además, agregar a lo que tú señalas que el fentanil fabricado clandestinamente, que a veces se le dice fentanil no farmacéutico de diseño, es muchísimo más potente que el fentanil que nosotros ocupamos en las clínicas, en el hospital, hasta 600 veces. De manera que el riesgo de sobredosis y de adicción es muchísimo mayor también. Y como es un uso no médico, las personas no saben realmente cuál es la dosis que están recibiendo. Y esto asociado también al problema que se mezcla con la presentación de otras drogas clandestinas. Entonces es una situación muy delicada y es muy importante, y eso es lo que uno debe transmitir, que existe una percepción de riesgo asociado al consumo, porque si bien puede haber una importante regulación de parte de la autoridad sanitaria y que se busque minimizar la circulación, es importante que exista una percepción de riesgo en las personas. Claro, y acá tú hablabas algo muy importante. ¿Cuánto más fuerte es que la morfina? Se dice que el fentanil entre 50 y 100 veces es más fuerte, pero tú nos indicabas que el fentanil ilícito, que además se trafica y que se genera en laboratorios clandestinos, podría incluso superar hasta el 600 veces la potencia normal que tiene este medicamento. Sí, eso dicen algunos reportes que hacen seguimiento de opioides, centros de estudio. Ahora, el problema central que tenemos en Chile es con la sustracción de fentanil de los centros de salud, ¿ya? Nuestro problema principalmente está relacionado a eso. Entonces, por eso es tan importante la adecuada custodia, la prescripción, que es responsabilidad de los equipos clínicos, de los centros de salud y a su vez también de la regulación que hace la autoridad sanitaria para que eso se haga efectivo. Claro, porque lo que vimos en estos casos de estos últimos días eran dos personas que estaban ingresando al país o llevando en sus maletas fentanil, que desconocemos si era elaborado en algún laboratorio clandestino, pero lo que tú señalas, Germán, es bien preocupante. El hecho de que ustedes tienen antecedentes entonces como hospital también, que se ha intentado o han tenido situaciones en que han intentado extraer o robar desde el hospital este medicamento. O, no, o sea, han habido algunos reportes en la prensa, eso es lo que yo manejo, pero existe una regulación de parte de la autoridad sanitaria. Por eso lo señalo y que es muy estricto en relación a la prescripción, la receta y el manejo de estos medicamentos. Y el estándar en Chile en general es muy alto, hay una alta adherencia a estas normas y por esa misma razón, en este minuto, afortunadamente, no tenemos la magnitud del problema que hay en Estados Unidos, donde la prescripción es más laxa el sistema de regulación de parte de la autoridad sanitaria. Y por eso es tan importante que conservemos este sistema de regulación que hay en Chile y que aumentemos las medidas
pero como señalo, es intersectorial, o sea, es el Ministerio de Salud, es el Ministerio del Interior también, que tiene que hacer su labor en respecto al ingreso ilícito en el control de frontera. Es un problema muy complejo y un problema también de salud pública. Claro, ese es el problema como del tráfico de drogas, que podemos abordarlo en una de las dimensiones de este problema, y el otro, el sistema de salud pública, al momento de prescribir este medicamento. Hay algunos países, por ejemplo, tú lo decías, en Estados Unidos quizás es más laxa la manera en que se prescribe quizás a personas que están pasando por una operación de cadera o alguna operación que sea bastante dolorosa. ¿Qué recomendación o cuál es tu visión de a quiénes se le deberían administrar dosis controladas de este medicamento, y en qué casos habrían otros medicamentos para ese tipo de dolencia en un proceso de recuperación? Bueno, la estrategia de manejo de dolor que uno hace como anestesiólogo, siempre hay una aproximación escalonada, en que los opioides están en una fase más avanzada o para un dolor más severo. Eso cualquier médico que prescribe opioides conceptualmente lo tiene que tener, es importante. De manera que en dolores leves uno siempre trata de ocupar otra familia de analgésicos y ocupar otras técnicas también. Y lo mismo para el manejo postoperatorio, uno puede ocupar bloqueos, anestesia regional. Los opioides habitualmente nosotros los ocupamos en recintos cerrados, hospitalarios, y el opioide que se ocupa de manera ambulatoria, de manera prolongada, generalmente son pacientes que tienen alguna condición de un dolor crónico o parte de un cuidado paliativo. Eso en general en Chile funciona muy bien. Pero el opioide también es un fármaco muy útil, trae importantes beneficios a los pacientes. Tiene que ver con la adecuada indicación, uso y supervisión. Claro, por algo existe también dentro del sistema de salud, porque bien utilizado probablemente es una buena herramienta para muchas situaciones. Germán, también para muchas personas que nos estén viendo quizás escuchan la palabra opioides y la relacionan también con la heroína. ¿Qué relación tiene y sería más fuerte el fentanil comparado a la heroína, que ha sido una de las drogas que siempre se ha hablado lo dañina que puede llegar a ser? Sí, efectivamente, la palabra opioide agrupa todas las familias de medicamentos. Por ejemplo, la heroína, la morfina, el fentanil, el remifentanil que utilizamos en el hospital. Y cada uno tiene ciertas particularidades según el receptor, dónde actúan, según su potencia, el inicio de acción también, que se refiere a cuándo se administra y cuándo comienza el efecto. El caso de la morfina, por ejemplo, es más lento, uno lo administra y comienza un tiempo significativo, 45 minutos después. El fentanil tiene la particularidad que se administra y tiene un inicio de acción al minuto, por ejemplo. Entonces, según cada perfil, cuando uno médicamente lo prescribe, uno debe considerar esas condiciones. Ahora, en el caso del uso ilícito, básicamente se busca un inicio de acción muy rápido y esta sensación de euforia placentera, que de algún modo es lo que también genera la heroína. Ahora, todo esto, como señalaba, es cuando es un fármaco que es fabricado bajo la industria farmacéutica. El problema es como hay ahora una circulación de drogas de diseño no farmacéuticas clandestinas, es totalmente impredecible el efecto, el inicio de acción y peor aún si es que es combinado con otro medicamento, otro compuesto, también ilícito. Entonces es totalmente impredecible el efecto y ahí está el riesgo, más aún si va asociado a la utilización de alcohol, por ejemplo, que también puede deprimir el estado de conciencia o provocar una depresión respiratoria. ¿Es tan impredecible, Germán, que podría provocar la muerte a la primera ingesta, al primer uso de fentanil ilícito sin conocer cómo está compuesto, qué está mezclado incluso? Sí, claro, o sea, la dosis que está descrita como que provoca una sobredosis y muerte, en el fondo, es de 2 miligramos. Es una dosis muy alta, o sea, nosotros tenemos presentaciones de 500 microgramos, 100 microgramos, entonces, si hay una ingesta de esta dosis, ¿qué es lo que va a pasar? La persona va a presentar una depresión de conciencia, sedación, luego de una sedación superficial, profunda, deja de respirar, y eso puede provocar un paro y la persona fallece. Y si es que está una persona sola, no está acompañada, no se va a advertir que está comprometido con conciencia, que no está respirando. Y ese es el gran problema. Y bueno, y por lo mismo también está el antídoto, que es la naloxona, que de hecho en Estados Unidos
la FDA desde marzo aproximadamente ya autorizó una presentación nasal, producto de que son tantas las muertes, se necesita un fármaco que se utiliza de manera inmediata para rescatar a las personas cuando están con esta depresión de conciencia. Claro, la naloxona, como decías tú, este es un fármaco que se ocupa casi que para revivir a la persona en el momento en que está quedándose sin respiración. Claro, lo que hace es que inmediatamente revierte el efecto del medicamento, de manera que la persona recupera la respiración, la ventilación espontánea y deja de tener este compromiso de conciencia. Entonces, se desarrolló la presentación y de manera de que no sea solamente el equipo de primera respuesta quien lo disponga, que es habitualmente cómo funcionan los sistemas de salud también aquí en Chile. O sea, eso lo tenemos en los carros de paro, en el pabellón, en la urgencia. Y en términos de adicción, ¿es un opiáceo? Nosotros hablábamos un poco, al hablar de opiáceo uno pensaba siempre en la heroína y siempre se decía lo altamente adictiva que es. En el caso del fentanilo o el fentanil, ¿de qué estamos hablando cuando se consume de esta manera sin medicación por parte de un médico o comprándola de manera ilegal? ¿Puede ser tan adictivo que cuesta incluso dejarlo o que, como algunos medios dicen, incluso no tiene ni siquiera tratamiento? No. Aquí hay que tener claro que parte de la solución del problema es que existan programas que den la adecuada cobertura, prevención y tratamiento cuando existe una dependencia o una adicción. Y eso es una política de salud que es importante que exista. Y es parte de la solución también del problema de la crisis de opioides, reconocer eso como tal. Pero en relación a lo que tú señalas, el problema que tiene el fentanil es que como su mecanismo de acción genera esta sensación placentera, de euforia, de bienestar, se genera un círculo vicioso, negativo, que esa sensación es justamente lo que la persona busca y eso genera la compulsión y los patrones de conducta que hacen que se genere un consumo repetitivo. Y eso genera la adicción. El concepto de dependencia se refiere a que cuando existe un uso mantenido en el tiempo, un uso crónico, se va generando una tolerancia, una adaptación, y que cuando se suspende la utilización, la persona presenta síntomas físicos negativos muy desagradables, sudoración, ansiedad, y esa es la abstinencia, la privación. ¿Ya? Son estos dos conceptos. Pero el perfil en el fondo farmacológico del fentanil puede generar esta adicción. Ese es el problema y por eso tiene que ser un uso supervisado. Nosotros generalmente cuando lo utilizamos médicamente se utiliza puntualmente en el día de la anestesia, por ejemplo, y eso no genera problema y en las dosis que ocupamos el problema es el uso reiterado y no supervisado. Claro, acá hubo un antecedente en Estados Unidos, por lo menos cuando se hablaba de la oxicodona. No sé si recuerdas que incluso hasta series han salido últimamente hablando de lo que fue en los años 90, más o menos, el inicio de este también medicamento o painkiller, como le llama este medicamento para controlar el dolor. En su momento ese medicamento fue muy polémico, incluso hubo juicio al laboratorio que lo distribuyó y todo. Hoy día, ¿qué estamos hablando? ¿Es algo peor incluso de lo que se vivió en esos años con el fentanil? O sea, efectivamente ya se ha identificado que la sobreprescripción de opioides de manera ambulatoria, como tratamientos crónicos o como manejo postoperatorio inmediato, tiene efectos nocivos. Eso se ha reconocido, incluso la farmacéutica ha tenido que hacer compensaciones en relación a eso. Entonces, por lo mismo, las estrategias de manejo de dolor se ha aprendido mucho de esta experiencia, pero yo también creo que tenemos que verlo desde nuestra situación en Chile, porque mucho del análisis a veces y de la reflexión se toma la situación particular de Estados Unidos, que es bien dramática. Yo creo que tenemos que ver nuestra situación y ver que tenemos una buena regulación de parte de la autoridad sanitaria. El uso de parte de los equipos en general también está bien desde el punto de vista de lo que es la prescripción. Entonces hay que tener cuidado con no estigmatizar el uso del fármaco. Pero no obstante eso, yo creo que debemos anticiparnos y promover que se desarrollen las estrategias de mitigación, como señalaba, que son multisectoriales.
Claro, porque acá el problema quizás no pasa, como tú decías, Germán, por la prescripción médica, que está bastante controlado y que según lo que tú nos explicabas es incluso más estricto, más acotado de lo que se hace en otros países, sino que estaría pasando por el riesgo que nos podríamos estar exponiendo como país si es que esta droga se empieza a elaborar o a traficar de manera ilegal. Sí, yo creo que ese es algo que debemos estar cautos, que es la circulación ilegal del fármaco, que puede ser ya sea de fabricación clandestina o de ingreso del extranjero, y también aumentar las medidas en lo que es la custodia en los centros de salud que tienen medicamentos de estas características. O sea, esto no solamente va para el fentanil, sino que la ketamina también, que es un fármaco que ha existido su tracción y que ha salido en los medios de los centros de salud. Yo creo que eso es lo que hay que reforzar también. Y obviamente también es muy importante siempre que exista una percepción de riesgo en la población en relación al uso de los medicamentos, y esto va para todos los medicamentos en general, que los medicamentos pueden tener efectos colaterales muy peligrosos y que siempre hay medicamentos que deben ser utilizados bajo prescripción médica. En Chile Claro, tenemos una alta tasa de medicación, entonces eso también sí. hay que tener mucho cuidado. No es raro a veces que queda, por ejemplo, una presentación de un analgésico opioide y que alguna persona se lo puede recomendar, que lo puedan ocupar y no, eso no se debe hacer. O sea, siempre hay que promover la prescripción y el uso vigilado por los equipos clínicos, en el fondo. Claro, y ni hablar de la compra de los mismos medicamentos en lugares no establecidos como la feria y todo eso. Germán, tú hablabas sobre la percepción de riesgo. Estamos hablando de la percepción de riesgo del medicamento en sí, del uso de los distintos medicamentos cuando no están prescritos. Pero también algo abordamos anteriormente sobre los riesgos que hay también de las personas consumidores de otro tipo de drogas que se están empezando a mezclar con el fentanil sin ni siquiera saber que están consumiéndolo. Como yo te decía, había visto acá algunos reportes que esto empezó con el tráfico del Chapo Guzmán en Estados Unidos, que empezaron a mezclar cocaína con fentanilo y la hacían más adictiva. ¿Cuáles son los riesgos de consumir una droga sin saber que además tiene fentanil? Por ejemplo, la mezcla de cocaína con fentanilo. O sea, los riesgos asociados, hay riesgos que están determinados por el compuesto activo, por cierto, que tiene relación con tener este compromiso de conciencia, presentar una sobredosis que puede provocar la muerte incluso. Ahora, yo no soy especialista en adicciones, de manera que en realidad no puedo profundizar más desde esa dimensión el problema. A mí me parece que el mensaje más relevante tiene que ver con que tienen que haber políticas y programas de salud mental orientados y con mayor cobertura a la prevención y tratamiento del uso de drogas en general. Yo creo que eso es algo Sí. que falta en Chile, con promoción también de estilos de vida más saludables. Y esto va de la mano de lo que ya hemos conversado, en el fondo, Claro. del rol potente que debe tener la autoridad sanitaria en fiscalización. Claro, finalmente el consumo de droga es una consecuencia de otro problema más profundo. Germán Ábalos, anestesiólogo, jefe de pabellón del Hospital Ezequiel González Cortés, muchas gracias por hablar hoy sobre las consecuencias y los peligros del uso no medicado y también ilegal del fentanil.